Vamos a ver el apartado 6, bibliotecas y almacenamientos. ¿Dónde se almacenan los documentos? Las bibliotecas pueden almacenar los archivos en bases de datos SQL o en File System. Nuestra recomendación es el uso en File System, sobre todo porque si las bibliotecas contienen un elevado número de archivos y nuestro almacenamiento fuera en base de datos, esto podría provocar que el acceso a esas bases de datos fuera más lento o que dificultara su mantenimiento y la realización de copias de seguridad, ya que si tenemos miles y miles de documentos, la realización de esas copias duraría muchísimo tiempo. Auraportal está también totalmente integrada con SharePoint, es decir, que si alguien tuviera la gestión documental como gestión documental de su sistema SharePoint, podría utilizarlo perfectamente con Auraportal, ya que está totalmente integrado. ¿Dónde se almacenan los documentos? Hemos dicho que puede ser en base de datos de SQL de Auraportal, como vemos en la imagen, sería este punto, el punto 1, o en File System, sistema tradicional de almacenamiento de ficheros en red. Aquí tendríamos tres posibles ubicaciones. Por un lado, la unidad de disco del propio servidor, unidad de red compartida que sea accesible vía TCP/IP y por último, una ubicación remota, como vemos aquí en el 2.3, que permite utilizar almacenamientos distribuidos en distintas ubicaciones geográficas y su conexión a través de Internet. Las bibliotecas se estructuran en árbol y clases, ya que es para nosotros la familia documentos. Ya sabemos que nuestra información se organiza en familias, pues esta sería la familia documentos. Por lo tanto, se estructura en árbol. Como vimos, en lugar de ser árbol y clases, en este caso particular, es árbol y bibliotecas. Por lo tanto, lo primero que haríamos sería crear una rama, después crearíamos la biblioteca en diccionario y seguidamente lo que haríamos sería ubicarla en la rama. Si no la ubicáramos, no podríamos tener acceso, o sea, el usuario no podría tener acceso a la biblioteca porque no le aparecería en el grid cuando fuera a pulsar sobre documentos. Necesita estar ubicada, igual que en todas las familias necesitábamos la clase ubicada en el árbol para poderla seleccionar al crear un elemento. Pues aquí necesitamos la biblioteca ubicada en el árbol para gestionar los documentos. Se utilizan las bibliotecas para almacenar documentos o archivos y también como términos. Por lo tanto, podríamos crearla o bien desde el diccionario de términos o bien desde la opción documentos, bibliotecas. Los términos se clasifican en capítulos, por lo tanto, como una biblioteca en diccionario también es un término, cuando la creamos no solo se debe ubicar en una rama del árbol, sino que además la debemos incluir en un capítulo. Cuando creamos una biblioteca, bien sea desde el diccionario de términos, bien sea desde la opción bibliotecas, en su configuración tenemos distintas opciones. Por ejemplo, un visor. Un visor es cuando, si usamos una biblioteca como término, podemos definir ese visor, es decir, cómo en un formulario yo puedo ver el contenido de esa biblioteca. Almacenamiento. Aquí indicaríamos dónde se almacenan los archivos. Los almacenamientos se crean desde otra opción de estructura llamada almacenamientos y se selecciona en la configuración de la biblioteca. Creamos el almacenamiento, como hemos dicho, viene en base de datos, en File System, y luego cuando creamos la biblioteca le decimos dónde la queremos ubicar en uno de los almacenamientos o el almacenamiento que previamente hayamos creado. Después tenemos la opción edición para configurar método para edición y opciones de guardado automático. Presentación básica nos va a definir la apariencia de la biblioteca, es decir, cuando nosotros como usuarios pulsamos sobre la familia documentos, el grid que nos va a mostrar, los campos de filtrados que nos va a mostrar. Como hemos visto en otras familias, desde aquí podríamos configurar esa presentación básica. Por otro lado,
podemos definir las etiquetas. Las etiquetas son los metadatos, que nosotros le llamamos etiquetas, en SharePoint le llaman columnas y en general son los metadatos, que es para almacenar información de cada archivo. Son distintos campos con información para definir cada uno de los documentos. Y por último, la firma digital, que nos permite firmar los documentos. Y en una biblioteca nosotros podemos indicar si queremos que tenga firma o no queremos que tenga firma, y si tiene firma digital incluso podemos definir qué tipo de firma queremos. Vamos a ver cómo se crea una biblioteca. Hemos dicho que vamos a estructura, podríamos crearla desde términos o desde bibliotecas. Como todavía no hemos entrado en términos, vamos a crearlo desde aquí, aunque aparece exactamente la misma información. Cuando vamos a crear una biblioteca, en primer lugar nos aparecen todas las bibliotecas que ya tenemos creadas. Si queremos crear una nueva, le tendríamos que dar a... Bueno, primero editaríamos el árbol y veríamos... Estamos en estructura y vamos a ver el árbol, como siempre, que es lo primero que hacemos, es estructurar nuestra familia de documentos en este caso. Ver cambios, expandir, y aquí tenemos un capítulo general y tenemos un capítulo que se llama bibliotecas curso. Aquí tenemos unas bibliotecas y aquí tenemos otra biblioteca. Bien, si queremos crear una biblioteca nueva, vamos a crear una biblioteca en diccionario y la metemos en el capítulo, vamos a meterla en el capítulo general. Voy a crearme la biblioteca demo, tipo de dato biblioteca, continuar. ¿Veis cómo en realidad es un término? Vamos a dejar todo lo que viene por defecto, ¿vale? Si vamos aquí a la configuración del grid, vemos que aquí tenemos si queremos que se muestren elementos al entrar, si queremos que tenga filtro, cabecera, botones, que queramos. Vamos a poner elementos al entrar. Eso quiere decir que no hay que darle proceder, sino que al abrir se abrirán todos los elementos. Autoajustar filtro, bueno, lo vamos a dejar así. Esto es para los campos de filtrado, si son más anchos, que se ajuste. Y aquí definiríamos los filtros y las columnas, ¿vale? Vamos a dejar lo que viene por defecto y vamos a ver qué ocurre. Hemos creado la biblioteca demo y ahora para ir a introducir un documento, ¿dónde iríamos? Iríamos aquí a documentos y nos aparecen ya las bibliotecas, pero ojo, la biblioteca demo no la tenemos. Proceder, demo, no la tenemos. ¿Por qué no la tenemos? Porque no la hemos ubicado en el árbol. Por lo tanto, vamos de nueva estructura, vamos a la biblioteca y ahora editar árbol, vamos a seleccionar bibliotecas curso y ahora aquí fijaros que pone SharePoint, pero nosotros queremos bibliotecas en diccionario. Todas estas bibliotecas no están ubicadas. Vamos a buscar la que hemos creado, la biblioteca demo, y la vamos a ubicar. ¿Vale? Le damos a guardar. Y ahora, si vamos a documentos, ya tenemos la biblioteca demo. ¿Vale? Venimos aquí y ya como usuario nosotros podemos integrar un documento. Aquí, como vemos, tenemos el grid que viene por defecto y los campos de filtrado que vienen por defecto. Vamos a integrar un documento. Este documento. Y nada, no me ha pedido nada, ni etiquetas, ni nada. Si entro en esta opción para ver las particularidades de este documento, desde aquí podría editar, sustituir contenido, descargar el complemento. Esto ya vimos que se hace una vez solamente. Y tendríamos el histórico de por dónde ha pasado este documento. Y aquí las etiquetas, ¿veis? Tenemos solo una etiqueta que viene por defecto, que es la etiqueta descripción, pero no me deja editarla. Vamos a ver por qué y vamos a ver si podemos cambiar los campos de filtrado y vamos a cambiar
las columnas. Y vamos a añadir alguna etiqueta nueva. Para ello vamos a estructura, a la biblioteca demo, y vamos a la configuración. En primer lugar vamos a crear alguna etiqueta. La etiqueta de descripción, todo esto está desmarcado. Fijaros las opciones que hay. Aquí es el idioma para poder cambiarle el nombre. Integración desde formulario. Esto es cuando el documento se integra desde el formulario. Por lo tanto, vamos a ponerle, por ejemplo, que sí a la descripción. Automático. Es que si marcamos como automático, esto es para que la etiqueta se rellene en un proceso de forma automática con el valor de un campo que tengamos en el panel de ese proceso. Editar desde biblioteca es si la etiqueta la podremos editar desde documentos, aunque el documento haya sido integrado desde un formulario. Es decir, si yo lo he integrado desde un proceso y luego voy a verlo desde la biblioteca, sí puedo desde ahí editar esa etiqueta y cambiarle el valor. Si quiero que sea obligatorio en el formulario a rellenar la etiqueta, si quiero que la etiqueta esté disponible cuando se integra directamente desde biblioteca, vamos a decirle que sí. De momento vamos a decirle a estos dos que sí. Ahora vamos a coger esta etiqueta. Esta etiqueta lo que voy a hacer es ponerle un nombre. Voy a crear y le voy a llamar categoría. Aquí y le cambio el nombre. ¿Vale? Y para mí esta etiqueta le voy a decir que va a contener el valor de un campo que yo tengo en el diccionario de términos, aunque no conocéis el diccionario, pero es donde nosotros tenemos los campos. Entonces voy a coger un campo del diccionario y va a ser categoría. Yo tengo un término de selección que es categoría y lo tengo en el diccionario. Yo quiero que esta etiqueta se rellene con el valor de ese campo. ¿Vale? Por otro lado, puedo coger un campo fecha. Esta otra etiqueta, yo quiero que sea un campo fecha. Voy a ponerle aquí nombre y aquí ya voy a elegir, voy a decir integrar formulario y que sea de tipo fecha. ¿Vale? Aquí podéis ir haciendo todas las combinaciones. Bien, ya he puesto esas tres etiquetas y fijaros, si voy a hacer aquí otra doble pestaña para ir viendo el resultado. Aquí, si voy a documentos, hemos dicho que entro en demo y tengo este campo de filtrado. Bien, voy a poner las etiquetas que me he creado como filtros también. Y además las voy a incluir como columnas. Vendría a estructura y en la configuración del grid vamos a hacer que nos muestre los elementos al entrar y voy a poner filtros y columnas. Vamos aquí a añadir como filtro las etiquetas que me he creado, que son categoría y fecha. Y también las voy a añadir, guardar, y también las voy a añadir como columnas. Añadir. Están las etiquetas txt1, fecha, categoría y fecha. Aceptar. Bien, hemos añadido aquí las etiquetas. Si volvemos, guardar. Si volviéramos aquí, entrar en la biblioteca demo, bien, ya hemos oído la categoría, fecha desde hasta y aquí las dos etiquetas. Le hemos dicho que se mostraran los elementos al entrar y no se han mostrado. Vamos a ver si es que no lo hemos dejado. Cuando hemos entrado aquí a configuración del grid, ¿ves? No hemos guardado. Elementos al entrar, guardar y salir. Volvemos de nuevo. Abro la biblioteca demo y ya muestra directamente sin darle a proceder. ¿Vale? Vamos a integrar
un par de documentos más. Por ejemplo, vale, ¿veis? Ahora me ofrece rellenar las etiquetas. Las podría haber puesto obligatorias. Si las pusiera obligatorias me obligaría a poner los datos. Voy a poner categoría, es un término de selección, fecha 6. Bien, como he puesto dos a la vez, me pone los valores de la etiqueta en todos los que subo conjuntamente. Luego aquí podría cambiar. Vamos a ponerle a este que en lugar de vamos a editar las etiquetas y aquí vamos a ponerle descripción 3. Aquí categoría le vamos a poner C y aquí la fecha le vamos a poner 8. ¿Vale? Guardar y salir y vale, ya lo tendríamos refrescado. ¿Vale? Bien, pues aquí vemos cómo configuramos una biblioteca. La presentación básica que vemos aquí, esta presentación, esta que hemos hecho aquí, que vemos aquí siempre desde la pestaña Documentos, es la que hemos configurado en Estructura, la que hemos configurado desde Estructura, esta que hemos configurado aquí. Esta presentación básica es la que vemos en la pestaña Documentos, pero luego fijaros que cuando estoy aquí tengo una opción que es Consulta de bibliotecas en diccionario. Eso quiere decir que yo puedo hacerme, cuando conozcamos las consultas, unas consultas para poder ver esa biblioteca de la forma que quiera, con distintas formas. Aquí podría seleccionar distintas consultas que me ofrecen una presentación de la biblioteca con unos filtros diferentes, unas columnas diferentes, son las opciones queramos hacer en esa presentación a través de consulta. Además, vamos a ver cómo utilizar esta biblioteca como término. ¿Vale? Aunque no hemos visto los términos, vamos a ir familiarizándonos con los términos y los formularios. Entonces, yo ahora demo para mí es un término, aparte de ser una biblioteca. Por lo tanto, si yo, imaginaros que voy a la familia continentes, si os acordáis, yo tengo aquí, vamos primero como usuario. Como usuario voy a entrar en la familia propia continentes. Y aquí vimos que nosotros creamos un continente. Dejamos el formulario que venía por defecto con la familia y el nombre y creamos Europa. Pues bien, supongamos que yo aquí en este formulario quiero tener un término de tipo biblioteca para poder incluir documentos, ¿vale? Pues bien, iría a estructura, al formulario de esa familia, por lo tanto iría a familias propias, familia propia continentes y entraría al formulario. Vamos aquí el formulario y supongamos que yo quiero introducir aquí esa biblioteca. Simplemente selecciono la división y voy a añadir un término. Desde aquí podría ver tipo de término biblioteca o todos y me aparecerían todos. Si busco término biblioteca, no tengo ninguno aquí en la ficha, me voy al diccionario y voy a buscarlo. Voy a buscar, como he puesto que buscaba término biblioteca, ya me ofrece solo los términos biblioteca y yo puedo buscar la biblioteca demo. ¿Vale? Seleccionaría y aquí tengo la biblioteca, el término biblioteca. ¿Vale? Vamos a ver cómo actúa en ejecución. Voy a darle guardar y salir, ya lo tengo creado. Y ahora, si fuera aquí a la familia propia, continentes, ¿vale? Entramos en... Y ahora ya tengo aquí el término biblioteca. Voy a integrar un documento. Desde aquí integro directamente un documento. Aquí selecciono, yo qué sé, este mismo. ¿Vale? Me pide rellenar las etiquetas. Vale, una fecha. No le voy a poner descripción.
Y en cambio, si vengo desde esta opción, me permite ver toda la biblioteca, integrar desde aquí todo el contenido de la biblioteca. Estudiaremos en más profundidad más adelante este término en el formulario. Aquí vemos que hemos introducido un documento, podríamos introducir un par más, por ejemplo, integrar. Voy a coger este y este, este y este mismo, y me pide, como siempre, las etiquetas, y cuando lo hago en bloque a todos les pongo el mismo valor. Y guardar y salir. Vamos a ver si podemos tener un visor para ver los documentos desde el visor. Vamos a estructura, bibliotecas, entramos en la biblioteca demo y vamos a crear un visor. Le vamos a decir que sea visible en ejecución, mostrar elementos al entrar, vamos a hacer que se abra en ventana nueva y vamos a añadir unas columnas. Aquí tenemos el nombre y vamos a añadir la columna categoría. Vale. Y aquí vamos a ponerle el nombre categoría. Porque, ¿vale? Bien. Guardar y salir. Hemos dicho visible en ejecución. Si vamos ahora a la familia propia continentes, desde aquí accedemos al elemento y ya vemos que nos aparece el visor de la biblioteca, desde el cual veremos que podemos acceder al contenido de esa biblioteca, que en este caso, como hemos configurado, se nos abre en ventana nueva. También podríamos haberlo configurado para que se abriera dentro del formulario, pero aquí lo hemos hecho en ventana nueva y desde el visor podemos ver el contenido. Ahora, del 2.02, ejercicio de gestión de datos, realiza el punto 6.